Primera a los Corintios. Amén. Amén. Okay. I know that December, everybody's mind is on Christmas. Yo sé que en diciembre la mente de todas las personas está en Navidad. Well, that's all good, but it doesn't change reality. Bueno, eso está muy bien, pero eso no cambia la realidad. See, Paul didn't say when he wrote these letters, we're not going to consider this in December. Pablo no dijo cuando él escribió estas cartas, bueno, no vamos a considerar esto en diciembre. In other words, we can get things right with God in December just as much as in April or October. En otras palabras, podemos ponernos bien con Dios, ya sea en diciembre, así como en abril o en cualquier otro mes. Amen. Amén, amén. So we can be revived anytime. Así que podemos ser avivados en cualquier momento. The Holy Spirit is always there. El Espíritu Santo siempre está allí. And the Word of God is always the same and always true. Y la palabra de Dios siempre es la misma y siempre es verdad. Amén. We saw those verses in Psalm 12 Wednesday. Ya vimos esos versículos en el Salmo 12 el miércoles. Verses 6 and 7, the Word of God is pure. Versículos 6 y 7, la palabra de Dios es pura. It's like a silver tried in the fire 7 times. Es como una, para leerlo. Es como una, you said 6 and 7, como plata refinada en horno de tierra. 7 veces. Purificada 7 veces. Is powerful. Así que esta palabra es poderosa. Now, we're going to see something interesting as we start the book of 1 Corinthians tonight. Vamos a ver algo interesante mientras comenzamos el libro de 1 Corintios esta noche. He actually starts on a positive note. Él, de hecho, comienza en una nota positiva. But let's just quickly mention again the time when this letter was written. Pero vamos a mencionar rápidamente el tiempo cuando esta carta fue escrita. All right. During the summer of AD 53. Durante el verano de... Antes de Cristo o después de Cristo, AD 53. Ok, en el año de 53 después de Cristo. Right, okay. Paul started on his 3rd missionary journey. Pablo empezó su tercer viaje misionero. Now, if any of you listened a couple of weeks ago, Si alguno de ustedes escucharon unas par de semanas atrás, we learned that Paul left on his 2nd missionary journey in Acts chapter 15. aprendimos que Pablo se fue a su segundo viaje misionero en Hechos capítulo 15. And remember, he went to Philippi, Recuerda que fue a Filipos, Thessalonica, Athens, Atenas, and then he ends up in chapter 18 in Corinth. y después termina en el capítulo 18 en Corinto. And that's where he started the church. Y ahí es cuando comienza la iglesia. Now, a few years later, in 53, Ahora, unos años después, en el 53, he writes them this letter. él les escribe esta letra. Now, we carta. know that on these other journeys, our 2nd one, for example, Silas was with him and he picked up Timothy. Podemos ver que en alguno de estos viajes, Silas estaba en el viaje, también Timoteo. He joined him in Acts 16:1, remember? Timoteo se les unió en Hechos 16:1, ¿recuerdan? That's where he was baptized and then left with him on the journey. Ahí fue cuando fue bautizado y después se fue con ellos en el viaje. In fact, he was actually circumcised because one of his parents was Jewish. De hecho, fue circuncidado porque uno de sus padres era judío. All right, but we learn apparently from Acts 18:23 Pero aprendemos aparentemente en Hechos 18:23 that Paul left on his 3rd missionary journey alone. que Pablo se fue a su tercer viaje misionero solo. So now later he arrives at Ephesus. Así que después él llega a Éfeso. And he actually spent 3 years there
Y de hecho, él pasa 3 años allí. And this was what we learned in chapter 18 of Acts and verse 10. Y esto lo aprendemos en el capítulo 18, versículo 10 de Hechos. All right, so now 3 years he's in Ephesus. Así que 3 años él está en Éfeso. While he's there, Mientras él está allí, a group from Corinth visited him un grupo de Corinto lo visitó with news about their church, con noticias acerca de la iglesia, about the tragic situation of their church. acerca de la situación trágica de la iglesia. Now remember, we talked a couple weeks ago how the church started out wonderfully. Ya recuerden que hace un par de semanas mencionamos cómo la iglesia comenzó excepcionalmente. And in 3 to 4 years, they were a mess. Y de 3 a 4 años ellos eran un desastre. It can happen quickly when sin gets in. Puede suceder rápidamente cuando el pecado entra. When you start compromising the word of God. Cuando usted comienza a comprometer la palabra de Dios. Now, let me tell you what churches are doing because I see it all the time. Déjeme decirle lo que las iglesias están haciendo porque yo lo veo todo el tiempo. Most of the time it starts with the music. Muchas de las ocasiones comienza con la música. So now they claim they're worshiping God with their rock band. Ellos claman que están adorando a Dios con su banda de rock. Their drums are so loud you can't hear yourself. Sus tambores son tan altos, el sonido que produce, que usted ni siquiera se puede oír a usted mismo. But we've got to have it to get the young people. Pero tenemos que tenerlo para tener a la gente joven. That's the lie. Eso es la mentira. Now, if this church doesn't agree with me, I'll find another church. Si esta iglesia no está de acuerdo conmigo, yo puedo encontrar otra iglesia. That's my conviction. Esa es mi convicción. Because I'll tell you what begins to happen. Porque le digo lo que comienza a suceder. They start compromising on the gospel, Ellos empiezan a comprometer el evangelio, getting false professions so they can brag about numbers. obtener falsas profesiones para que puedan rajar sobre los números. They don't care about people's appearance, how they dress and so forth. No les importa la apariencia de la gente, cómo se visten y demás. Now I'm not gonna, get ridiculous about all that. I don't see what you look like anyway. Yo no me voy a poner ridículo con todo esto. Yo ni siquiera puedo ver lo que ustedes. But I have always believed we should show respect to God when we come to his house. Pero yo siempre he creído que debemos mostrar respeto al Señor cuando venimos a su casa. You're not going to the beach or to Walmart in your pajamas. Usted no va a la playa o al Walmart en su pijama. You're going to the house of God to worship a holy God. Usted va a la casa de Dios a adorar a un Dios santo. And he's still the same. Y todavía es el mismo. Now let me tell you what else happens. Déjeme decirle qué más sucede. Oh, they don't like being restricted to the name Baptist next. No les gusta estar restringidos al nombre de Bautista. I mean, that's just too limiting. Eso es muy limitante. We want to make other people feel comfortable. Queremos hacer que otras personas se sientan a gusto. So we dropped Baptist from the name. Así que quitamos el Bautista del nombre. Are you following this pattern? ¿Está siguiendo este patrón? Oh, by the way, a little while later, they start using different versions of the Bible. Un tiempo después comienzan a usar diferentes tipos de versiones de la Biblia. Now, people say, well, you don't know what you're talking about. You're blind. You don't see it. La gente me gusta decir, bueno, usted es, you're blind, you don't see it. I'm blind, so I don't see Okay. these things. How can I know? Ajá. Dice, ¿cómo usted puede saberlo si usted es ciego y usted no ve estas cosas? I might be blind, but I'm not ignorant. Yo tal vez sea ciego, pero no soy ignorante. I've observed it too many times over the years. Yo lo he observado muchas veces a través de los años. I know you can be in a service where you can sense the presence of God.
Yo sé que uno puede estar en un servicio que usted puede sentir la presencia del Señor. It's going to be something holy, Va a ser algo santo. and it's not going to be the kind of activity that goes on in a lot of these other places. Y no va a ser el tipo de actividad que sucede en estos otros tipos de lugares. So they come to Paul and they tell him all the problems in their church. Así que ellos, volviendo a Hechos, vienen a donde Pablo y le comentan los problemas que está teniendo la iglesia. So with a burdened heart, Paul sits down and writes them this letter. Así que con un corazón cargado, Pablo se sienta y les escribe esta carta. Now, here's what the book is made up of. Esto es lo que el libro está, lo que consiste el libro. 7 corruptions or things that are weakening their church. 7 cosas corruptibles, 7 cosas que están debilitando a la iglesia. See why you need to listen and learn? Ve por lo que usted necesita escuchar y aprender. Our church will be weakened if these things are in our church without us dealing with them. Nuestra iglesia va a debilitarse si estas cosas están acá y no tratamos con ellas. Now, these are in chapters 1 to 6. Estos están en capítulos del 1 al 6. Now, chapters 7 to 16, the rest of the book, Los capítulos del 7 al 16, el resto del libro, are 6 questions son 6 preguntas that the church sent to Paul with that group. The group brought these questions. Fue las preguntas que el grupo llevó a Pablo, el grupo que iba de Corinto, hacia él. And so he writes the answers to these 6 questions in those chapters. Así que él escribe las respuestas en esos capítulos del 7 al 16. Now, we'll get to them later. Vamos a llegar a eso después. But I do want to mention quickly, I'm not going to get into them in detail, Pero voy a mencionar rápidamente, no me voy a meter en detalles, these 7 corruptions. estas 7 corrupciones. Number 1, following people instead of Christ. Número 1, seguir a la gente en vez de a Cristo. I've been saved for 54 and a half years. Yo he sido salvo por 54 años y medio. And one thing I know, Y una cosa que yo sé, there have been some good churches. han habido buenas iglesias, They've grown to hundreds, perhaps thousands, han crecido a cientos, a veces incluso a miles, until the pastor is gone. hasta que el pastor se va o muere. Maybe he dies, maybe he leaves, it doesn't matter. Tal vez se va, tal vez muere, no importa. But the church does not remain the same when another pastor comes. Pero la iglesia no permanece igual cuando otro pastor regresa. Now, folk, that should not be. Así que, hermanos o amigos, eso no debe suceder. We're supposed to be following Christ, who never changes. Supuestamente tenemos que seguir a Cristo, quien nunca cambia. I have not changed my doctrine or my convictions, regardless of my pastor. Yo no he cambiado mi doctrina o mis convicciones sin importar mi pastor. In fact, if I had a pastor like that I couldn't agree with, I should find another church. De hecho, si yo tengo un pastor con el cual no puedo estar de acuerdo, yo buscaría otra iglesia. But I will follow a pastor who is true to the word of God. Pero yo voy a seguir un pastor que es verdadero hacia la palabra de Dios. But I have had pastors in my past who have let me down. Pero yo he tenido pastores en mi pasado que me han defraudado. I had a pastor, he and his wife split up. Tenía un pastor que él y la esposa se divorciaron. They ended up divorced. Bueno, se separaron y terminaron divorciados. But part of that was because he took up with a much younger woman from his church. Pero parte de eso fue porque él se metió con una mujer mucho más joven que él en la iglesia. He discipled me as a teenager. Él me discipuló cuando yo era un joven, adolescente. But I'll tell you this.
Pero yo le digo esto. I didn't quit serving God because of what he did. Yo no paré de servir a Dios por lo que Él hizo. Christ never failed me. Cristo nunca me falló. Ujú. And I don't want to fail him. Y yo no le quiero fallar a Él. Amén. So that's why you read about Paul, Apollos, Cephas, and so on. Usted por eso lee de Pablo, de Apolos, de Cefas y de los demás. And that's in chapter 1. Y eso es en capítulo 1. Then they chose earthly wisdom over divine wisdom. Después ellos escogieron sabiduría terrenal sobre la sabiduría celestial. Remember, they were in Greece. Recuerden, ellos estaban en Grecia. And the Bible, in the New Testament, it's clear that Greeks seek wisdom. Y el Nuevo Testamento es claro que el griego busca sabiduría. They put a premium on it. De premium. Premium. They high value. Ellos pusieron un gran valor a esto, la sabiduría, buscar sabiduría. But it's human instead of spiritual. Pero es humana en vez de espiritual. That's what he deals with in the last part of chapter 1. Eso es lo que él trata en la última parte del capítulo 1. Now, the third problem Ahora, el tercer problema was that they were bouncing around in the flesh. They were floundering. I don't know if you know a word for that. como saltando de un lado a otro en la carne. Ellos estaban saltando de un lado al otro en la carne. Floundering, yeah, kind of going here and there, Yeah. back and forth. Ajá, sí, como ir de aquí a allá en la carne. ¿Perdón? Ajá, ya, we got it. Yeah, okay. And then that's chapter 2, Y eso es en el capítulo 2 and actually into the first part of chapter 3. y de hecho también en la primera parte del capítulo 3. Then in the last part of chapter 3, Después, en la última parte del capítulo 3, Paul says they were forgetting there's future judgment coming. ellos estaban olvidando el futuro juicio que iba a venir. All right. Then the fifth one is in chapter 4, all about basically the whole chapter. Ajá, y el quinto es en prácticamente todo el capítulo 4. They were bragging about themselves. Ellos estaban, como nosotros decimos, rajando acerca de ellos mismos. Remember that word? We looked it up. We talked about it last time. Or something. Yeah. Anyway. All right. And that's why you read later in this book about being puffed up. Y después ustedes leen en más adelante en el libro por qué ellos tenían el pecho tan inflado. Kind of reminds me of those frogs you see that do that. You know, they make themselves bigger. Como esas ranas que ustedes, no sé si han visto, que se inflan y se hacen ver mucho más You grandes. know why some people fluff themselves out like that, look so big? Porque usted sabe por qué mucha gente hace eso, se inflan así para parecer mucho más grandes. Because they're full of hot air. Because están llenos Lleno de aire caliente, porque están llenos de aire caliente. It's worthless. No vale la pena, sin valor. All right. Then the fifth one. Después The sixth one. el sexto, In chapter 5, en el capítulo 5, they failed to discipline a member of their church ellos fallaron en disciplinar un miembro de la iglesia who was living in horrible immorality. que estaba viviendo en una inmoralidad horrible. And then the seventh and final one, Y después el séptimo, el último, the body was being splintered, broken up el cuerpo había sido roto by the idea of Christians taking each other to court. por la idea de los cristianos llevándose unos a otros a las cortes humanas. All right. So that I wanted to show you is what we will be dealing with in these chapters. Esto lo que quiero enseñarles es lo que vamos a estar tratando en estos capítulos del 1 al 6. Now, let me give you 3 sections in chapter 1. We're not going to deal with them all, just the first one. Voy a darle 3 secciones en el capítulo 1. No vamos a tratar con todos, vamos a tratar just one, right? Right, we're going to deal with the first one. Vamos a tratar esta noche con la primera. You know the word commendation? A commendation from somebody? You know what Sí, that como una recomendación. means? It's like a recommendation. Yeah, it's a good report about you from somebody else. Ajá, es como un buen reporte de alguien más hacia usted, como cartas de I recomendación. mean, yeah, it's like that. You want that letter of recommendation
recommendation, for example, for a job. Ajá, usted quiere esa carta de recomendación para un trabajo, por ejemplo. All right, here's what Paul does in verses 1 to 9 that we read tonight. Eso es lo que Pablo hace aquí en los versículos del 1 al 9 que leímos en esta noche. Instead of talking about the way they are in their fellowship, En vez de hablar de la manera en la que ellos están siendo en su compañerismo, he talks about their standing in Christ. él está hablando en su posición, de su posición en Cristo. And that doesn't change. Y eso no cambia. So that's why this first section is commendation. Por eso esta sección es recomendación. Commendation. We'll get another word for commendation. Commendation. Okay. And so then the second thing he finally deals, he starts dealing with. Okay, can I The next section. No, but can I say elogio? It says commendation. Yep. Elogio por aquello. Commendation, elogio. Okay, can you repeat what you said? All right, then he goes to our second section of the chapter. Después va a la segunda sección del capítulo 1. This is where he starts talking about their sinful state, condition, because it can change. Eso, aquí es cuando él empieza a hablar de su estado, de su condición pecaminosa, porque esto puede cambiar. So this is the word accusation, to be accused. Ajá, esta es la palabra acusación, ser acusado. All right, this is the second section of the chapter, Esta es la segunda sección del capítulo, verses 10 to 16. versículos 10 al 16. And then the final section of the chapter, Después la última sección del capítulo, we talked already about how they preferred human wisdom over spiritual wisdom. ya hablamos sobre que ellos preferían sabiduría terrenal sobre la sabiduría celestial. So starting in verse 18 to the end, 31, Entonces, empezando en el versículo 18, verse 18 to the end, 31. versículo 18 al 31, hasta el final. All right, he gives the reason Él da la razón for their divisions. de sus divisiones. And see, that word is used in right there. So actually, in verse 10, he says divisiones in Spanish. I read. Ajá, ya. En versículo 10 dice divisiones, sí, correcto. All right, and so that's why I'm telling you, he gives the reason why there's divisions in 18 to 31. Entonces, del 18 al 31 él les da las razones de por qué hay divisiones. May I tell you what it is very simply? Les puedo decir que es muy simple. Following human wisdom instead of God's wisdom. Seguir la sabiduría humana en vez de la sabiduría de Dios. Amén. Amen? Amén, amén. All right, so Paul does something I think very wonderful here. I think obviously the Holy Spirit leads it. Ajá. Aquí Pablo hace algo maravilloso, que obviamente el Espíritu Santo lo dirige. He begins his letter Él comienza su carta by reminding these believers recordándole a estos creyentes of the wonderful blessings de las maravillosas bendiciones that they had in Christ. que ellos tenían en Cristo. He actually does this before he starts reproving them for their sins. Él incluso hace esto antes de comenzar a tratar con su pecado, a redarguir su pecado. You see, too many times, Usted ve muchas veces, whether it's parents or preachers, ya sea padres o predicadores, we attack people with criticism. atacamos a las personas con críticas. You are wretched. Usted es como lo peor, se puede decir. You are podrido. Usted está podrido. You deserve to be in hell because you're such a sinner. Usted merece estar en el infierno porque usted es un pecador de lo peor. With God. Póngase bien con el Señor. Now, here's what Paul does. Esto es lo que hace Pablo. Let me tell you how blessed you are to be in Christ. Déjeme decirle lo bendecidos que son ustedes por estar en Cristo. Regardless of what you do, that doesn't change. Sin importar lo que ustedes hagan, eso no cambia. See, one thing we need to keep in mind, we need to remember.
Una de las cosas que tenemos que tener en mente y tenemos que recordar. We want to motivate people, don't we? Queremos motivar a las personas, ¿no es así? I want you to have a desire to draw closer to Christ. Quiero que ustedes tengan un deseo de acercarse a Cristo. I want you to see that He's better than anything that the devil offers or the world or the flesh. Quiero que ustedes vean que Él es lo mejor, que ya sea lo que Satanás o el mundo, la carne ofrece. I want you to hunger and thirst after righteousness. Quiero que ustedes estén hambrientos y sedientos de justicia. So, I don't want to just tell you the problem. Yo no solo quiero decirle el problema. Because if all I do is criticize, Si todo lo que yo hago es criticar, that will destroy your motivation. eso va a destruir su motivación. That's why we need to try to encourage people and let them know we truly care about them. Por eso tenemos que animar a las personas y que ellos sepan que realmente nos importan. Yes, they may have sin that we need to talk about later. Sí, tal vez tengan pecado que tenemos que tratar con ellos después, But maybe you need to earn that opportunity. pero usted tal vez tenga que ganarse esa oportunidad. So I think this is why the Holy Spirit led Paul to start this way. Así que yo creo que esto es el Espíritu Santo que guió a Pablo a iniciar esta carta de esta manera. They were doing something that I'm convinced we do quite often. Ellos estaban haciendo algo que yo estoy convencido que nosotros hacemos muy a menudo. Let's imagine Imaginemos, there's somebody out on the street begging for something to eat. hay alguien en la calle rogándonos por algo de comer. Just a few colones so I can buy a piece of fruit. Solo un par de colones para comprarme un pedazo de fruta, While they have millions and millions of colones in their bank account. mientras tienen miles, millones de colones en su cuenta de banco. Does that make a lot of sense? ¿Eso hace mucho sentido? No. That is what we believers are doing all the time. Eso es lo que nosotros los creyentes estamos haciendo todo el tiempo. We're living below Estamos privileges we have in Christ. Estamos viviendo debajo o por debajo de los privilegios que ya tenemos en Cristo. You know, they might work if you claim them. Esos van a funcionar si los clamamos, nos apropiamos de esas promesas. So these Corinthian believers Así que estos creyentes en Corinto were not walking in a manner no caminarían de una manera, worthy of their calling in Christ. de una manera digna de su llamamiento en Cristo. Does anybody remember Ephesians 4:1? ¿Alguien recuerda Efesios 4:1? Paul said, I beseech you, walk worthy of the vocation where you are called. Pablo dice en Efesios 4:1 dice para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. See, there's something better. Ven, hay algo mejor. It really is much better Realmente es muchísimo mejor. to walk in fellowship with Christ every day, Caminar en compañerismo con Cristo todos los días, led by the Spirit of God, guiado por el Espíritu de Dios, than to enjoy the pleasures of sin for a season. que disfrutar los placeres del pecado por una temporada. So now he lists some of their spiritual blessings Aquí él lista algunas de las bendiciones espirituales that they were ignoring que ellos estaban ignorando, and therefore depriving themselves y entonces así como privándose a ellos mismos of spiritual power. de poder espiritual. I hear people say, well, you know, I'd like to be in church more, Yo escucho decir, a gente decir, me gustaría estar más en la iglesia, and they start telling you all their problems. pero comienzan a listar todos los problemas. You ever heard of faith? ¿Usted ha escuchado de la fe? Put God first, Poner a Dios primero, trust Him regardless. de confiar en Él sin importar qué. You'd be amazed at what He may do.
Usted estaría asombrado de lo que él podría hacer. If God created this universe, Si Dios creó este universo, if He provided His Son si él proveyó a de su hijo, and totally dealt with all of your sin y completamente lidió con todo su pecado and opened heaven to you, y abrió el cielo para usted. I don't think it's too difficult for Him to meet your needs. Yo no creo que sea muy difícil para él suplirle sus necesidades. Amen, preacher. Amén, predicador. Amen. Amén, amén. Now, let's talk about these quickly. Now, first of all, Hablemos de eso rápidamente. Primero, called of God. el llamado de Dios. Now, we're going to look at verse 2 in just a second. Vamos a ver el versículo 2 en un segundo. But I want you to notice verse 1. Paul starts out by saying he was called. Pero veamos el versículo 1. Pablo empieza hablando de que él fue llamado. Right? Called to be an apostle. Sí, llamado a ser apóstol de Jesucristo, el versículo 1. Now, then he says, not only was I called to be an apostle, Después él dice, no solo fui llamado a ser un apóstol, yo. he says, you were called in verse 2. Él también dice en el versículo 2, ustedes también fueron llamados. And that is the idea of being sanctified. Sanctification. Ajá, y esa es la idea de ser santificados, santificación. Apartado, set apart, right? Ajá, estar apartados. Correcto. And members of that elect group, the church. Y ser miembros de ese grupo electo, la iglesia. Now, the point is this. Así que el punto es este. Paul didn't do something to become an apostle. Pablo no hizo algo para llegar a ser un apóstol, Just like you and I don't do something to become saints. así como usted y yo no hacemos nada para llegar a ser santos. If you have to do something to become a saint, you better go join the Catholic Church. Si usted tiene que hacer algo para ser santo, usted mejor únase a la iglesia católica. And that's not being ugly, that's what they believe. Eso no es ser ugly, you said. Ugly, feo. Eso no es decir algo feo, eso es what they believe. Eso es lo que ellos creen. I mean, after all, if people are good enough, don't they say that eventually they become saints centuries later? Ajá. No, eso no es lo que ellos dicen, que si alguien es bueno, después, siglos después, puede llegar a convertirse en un santo. I'll tell you, I'm already a saint. Yo le digo algo, ya yo soy un santo. We got Saint Marcos here. Tenemos a San Marcos aquí. We got Saint Don Orlando. Tenemos a San Don Orlando. We have Saint Aaron. I can't believe that. No. Tenemos a San Aarón. Ajá. Saint Sally, Saint Tracy. I mean, all of us. Johnny, all of us. If you're saved, you're a saint. Ajá, San Sally, San Tracy. Si usted es salvo, usted es un santo. Saint Don Francisco. Amen. Es el santo Don Francisco. Amén. See, this is Bible, people. Esto es Biblia, gente. He deals with this in Romans chapter 1 as well. Él trata con esto en Romanos capítulo 1. Now, here's the thing. Aquí está el asunto. One day we're going to live like saints Un día vamos a vivir como santos when we're in heaven. cuando estemos en el cielo. Amén. See, the problem is we're not living like it now. El problema es que no estamos viviendo como tales ahorita. How sad. Qué triste. So, see, we're already blessed. Así que ya somos bendecidos. We're children of the living God. Somos hijos del Dios viviente, Our Father. nuestro Padre. And we are saints in His kingdom. Y somos santos en su reino. Now, the second blessing, La segunda bendición, verses 3 and 4. versículos 3 y 4. The grace of God. La gracia de Dios. Again, he says grace in both verses. Look at it. Dice gracia en ambos versículos, véanlo. Read 'em. Dice gracia, el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. So, he talks about God's grace in 3, Entonces, él habla de la gracia de Dios en el 3, and he tells them, thank God you've experienced that grace in verse 4. y en el 4 le dice, gracias a Dios que ustedes experimentaron esa gracia. And so, this means that God gives us what we do not deserve. Esto significa que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Do we deserve forgiveness, ¿Merecemos el perdón? pardon, salvation, Perdón, salvación, eternal life? vida eterna.
The Holy Spirit living in us. El Espíritu Santo viviendo en nosotros. We don't deserve any of that. No merecemos nada de esto. It's a gift. Es un regalo Purchased by someone else. comprado por alguien más. That's grace. Eso es gracia. And then mercy Y después misericordia. means Significa, he does not give us what we do deserve. no, Él no nos da lo que nosotros realmente merecemos. If he did, Si Él lo hiciera, we wouldn't be sitting here in this pew tonight. no estaríamos aquí sentados en esta noche. We'd already be in infierno. Ya estaríamos en el infierno. Hallelujah for grace and mercy. Aleluya por misericordia y gracia. Now this grace, God's rich gifts, Esta gracia, los regalos ricos del Señor came through Christ vinieron a través de Cristo, for faith, by faith. por fe. All right, so we see the call of God, we see the grace of God. Así ya vemos el llamado de Dios, ya vemos la gracia de Dios. Now we see gifts from God. Ahora vemos los regalos de Dios, Okay, dones or regalos, equal up. los dones. Verses 5 and 7. Versículos 5 y 7, Because we'll look at 6 in a minute. porque veremos el 6 en un minuto. So Paul discusses spiritual gifts Así que Pablo trata sobre dones espirituales in much more detail en mucho más detalle in chapters 12 to 14. en los capítulos 12 al 14. And so it is evident even here Así que es evidente incluso aquí that the Corinthian church que la iglesia en Corinto was wonderfully blessed era maravillosamente bendecida with spiritual gifts, con dones espirituales, and especially gifts dealing with speech, with utterance, because that's the word he uses here. con dones de Verse 5, I believe. Verse 5 dice, porque una comunicación en toda palabra, de palabra, dones de palabra. Can we say that way? Yeah, Sí. yeah, with the word, but it's talking, speaking, hablando. Ajá, dones de palabra. And now wait a minute, here they are, richly blessed with gifts to speak. Aquí ellos están ricamente bendecidos con dones, incluso para hablar. And what was the big problem in chapter 14? ¿Y cuál era el gran problema en el capítulo 14? Satan corrupted that gift of speech. Satanás corrompió ese don de profetizar. Well, it's not, Professor, because it ended up being tongues. They tried to use it Ajá. as a sign of Sí, spirituality. esos dones de habla, por ejemplo, de lenguas, ¿verdad? Señales espirituales. See, that's what Satan wants to do, Eso es lo que Satanás quiere hacer. is to ruin the good things of God. Él quiere arruinar las buenas cosas de Dios. All right. And so they were rich also, according to these verses, with knowledge. Ellos, de acuerdo a estos versículos, estaban enriquecidos de conocimiento. Here's the problem. Aquí está el problema. You can have all the knowledge of an encyclopedia Usted puede tener todo el conocimiento de una enciclopedia and live a foolish life y vivir una vida necia, because you don't have any wisdom. porque usted no tiene ninguna sabiduría. How to use the knowledge. Cómo utilizar el conocimiento. And that's why later in the book, Y por eso es que después en el libro, Paul said one of their problems about them being so proud uno de los problemas de ellos de ser tan orgullosos is they were proud of their knowledge. es que estaban orgullosos de su conocimiento, But they didn't look in a mirror pero ellos no se miraron al espejo and see how they weren't living according to the word of God. y ver cómo ellos no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. To me, it was like a competition. Who's smarter? Y era como una competencia, ¿quién es más inteligente? Yeah, with all their spiritual gifts and knowledge, Sí, con todos sus dones espirituales y conocimiento, what was the main theme of chapter 13? ¿cuál era el principal tema del capítulo 13? Amor. See, verse 1.
al amor. You can have all the knowledge, you can have the sounding brass. Remember those things? Chapter 13? Sí, can I read Yeah, verse 13, 1? good. El capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. See the difference? ¿Ven la diferencia? Okay, we got churches that are studying the Word of God. Tenemos iglesias que están estudiando la palabra de Dios. We go back to the Greek. Volvemos de vuelta al griego. We study the Hebrew for the Old Testament. Estudiamos el hebreo por el Antiguo Testamento. But if you don't agree with me, Pero si usted no está de acuerdo conmigo, you are tonto. usted es foolish, sí, tonto. Sí. Where's the love? ¿Dónde está el amor? We were talking the other day. Estábamos hablando el otro día. Families have children. Familias tienen hijos. Okay, let's pick on Hermano Aarón here. Ok, vamos a tratar con el hermano Aarón. We use him for an example. Un ejemplo. All right. He has 3 children so far, one in the oven. He has 3 children so far and one in the oven. Ok, tiene 3 niños ya y uno como horneándose, sí. More than half baked. But anyway, okay. Now, these 3 he has are different ages. Estos 3 niños que él tiene tienen edades diferentes. Now, let's just think for a minute. Ahora pensemos por un momento. Do you honestly think ¿Usted realmente cree that he expects his 2-year-old que él espera de la niña de 2 años to act just like Enan, who's 9 years old? que actúe igual que Enon, que tiene 9 años? Oh, jamás. Of course not. Por supuesto que no. She has to grow, she has to learn, Ella tiene que crecer, ella tiene que aprender, just like Enan did. así como Enon en algún momento lo hizo. Isn't it a wonderful thing ¿No es algo maravilloso that God doesn't treat us like some preachers do? que Dios no nos trata como algunos predicadores lo hacen? Some preachers expect everybody to act like a 40-year-old spiritual adult. Algunos predicadores esperan que todos actúen como un cristiano de 40 años de madurez, When they're spiritual babies. cuando son bebés espirituales. See, that's wisdom. Eso es sabiduría. Learning how to deal with people where they are. Aprender cómo tratar con las personas donde esas personas están. So we need. You know what a parent needs? Believe me, I know. ¿Usted sabe lo que un padre necesita? Créame, yo lo Especially sé. if you have teenagers, Especialmente si usted tiene adolescentes, you need a lot of patience. usted necesita un montón de paciencia. Amen. Amén. And so they couldn't get along with each other. Ellos no se podían llevar unos con otros. You see, all the spiritual gifts there are Todos los dones espirituales que hay do not take the place no toman el lugar of spiritual graces. de las gracias espirituales. You know what I mean by graces? ¿Usted sabe lo que significan? No es gracias de dar gracias. Let's put it this way, of Christian character attributes. Los atributos, Christian character attributes, atributos del carácter del cristiano. See, that's spiritual growth. Eso es madurez o crecimiento de un cristiano. Not just in your gifts or your knowledge, No solo en sus dones y en su conocimiento, but in your character. pero en su carácter. Number 4. Número 4. We already mentioned verse number 6. Ya mencionamos el versículo 6. And he says this in the past tense. Y esto lo dice en el pasado, en el tiempo pasado. Because he's talking about how this church was known before. Porque él está hablando de cómo esta iglesia fue conocida antes. He said, you had a testimony for God. Él dice, ustedes tenían un testimonio acerca de Dios. You read the verse? Dice el versículo 6, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. See, your testimony was confirmed. Así que ven, su testimonio había sido confirmado. Okay, if people recognized you as Christians,
before. Así que si las personas lo reconocían a ustedes como cristianos antes, Why aren't you acting like them now? ¿por qué ustedes están actuando como que no lo son? So Paul said that Christ could do Así que Pablo dijo que Cristo podía hacer for them para a ellos all they need. todo lo que ellos necesitaran. So, whatever it is, Así que lo que sea que es, whatever God had said in the past, he already had done. cualquier cosa que Dios ha dicho en el pasado, Él ya lo ha hecho. So in other words, he's saying if God's already kept his word in the past, Así que Él dice, si Dios ya mantuvo su palabra en el pasado, don't you think he'll keep it in the future? ¿no cree usted que Él mantendrá la palabra en el futuro? So in other words, God's word was proven true in their lives. Así que la palabra de Dios había sido probada verdadera en sus vidas. You're saved because you believed the word of God and it's true. Usted es salvo porque usted creyó la palabra de Dios y que es verdad. Well, if that's true, the rest is true. Bueno, si eso es verdad, el resto es verdad. So then lastly, he gets to this matter of hope, the subject of hope. Después, de último, está esta de la esperanza. De Dios, hope from God. La esperanza de Dios. Verses 7 to 9. Versículo del 7 Alright, al so we 9. got called of God, Ya vemos el llamado de Dios, grace of God, la gracia de Dios, right? The gifts. ajá, Are you following this? los dones. ¿Ya están siguiendo esto? Okay. And anyway, let's get down here to the, and we've already talked about their testimony. Ya hablamos de su testimonio. So let's look at this hope for just a minute. Veamos la esperanza en un minuto. Now, in the end of verse 7, he says they were waiting for Christ to return. En el final del versículo 7, ellos están esperando por el regreso de Cristo, la manifestación. Isn't that what it says? I Uh-huh. read those words. Sí, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Now, Jesucristo. wait a minute. Paul says you're looking for Christ's return. Así que Pablo está diciendo, esperen un momento, ustedes están esperando por el retorno de Cristo. Then why aren't you living in the light of his coming? Entonces, ¿por qué ustedes no están viviendo a la luz de su venida? See, what that means is very simple. Lo que eso significa es muy simple. Christ could return at any moment, Cristo puede retornar en cualquier momento and you don't want to be caught doing something you shouldn't. y usted no quiere que lo agarren haciendo algo que usted no debería estar haciendo. Ujú. Okay, we use the cute story of the cookie jar. Ya hemos utilizado la historia del jarrón de galletas. You know what that is? ¿Usted sabe cuál es esa? ¿Qué es eso? Mom says she's got to go hang up some clothes out in the yard. La mamá dice, bueno, yo tengo que salir a tender una ropa en el patio. Don't touch the cookies. No toque las galletas. Why did you give him the idea? ¿Por qué usted le da la idea? So the minute she's out the door, Así que el minuto que ella está fuera de la puerta, they're looking. ellos están viendo. Sneak over there. Van por ahí, escondidas. Really quietly lift up the top. Quietamente o calladamente abren la tapita, Grab one. agarran una y se la comen, Got it in their mouth. se la ponen en la boca. What are you doing? ¿Qué está haciendo? La mamá dice. Nothing. No estoy nada. Ujú. So now they've lied too. Así que ahora ellos también han mentido, The crumbs are on their face. porque las migajas están en su cara. I'd say that was that they weren't really believing that mom could be back at any moment. Ajá, yo diría que ellos realmente no estaban creyendo que la mamá podría estar de vuelta en cualquier momento. I think a lot of people aren't really believing Christ could return at any moment. Yo creo que mucha gente realmente no está creyendo que Cristo puede volver en cualquier momento. So, though the Corinthians were, even though the Corinthians were sinful on earth, Aunque los de Corinto, los corintios, eran pecadores aquí en la tierra, God would still be able Dios todavía podía to present them as blameless in heaven. presentarlos sin culpa en el cielo. That's the truth of the gospel.
Esa es la verdad del evangelio. washed in the blood. Lavados en la sangre. You see, this old nature and this flesh Esta vieja naturaleza y esta carne will not go to heaven. no irá al cielo. Ujú. It's left behind. Va a quedar atrás. So Amén. in heaven, it'll only be that new nature that is sinless. Así que en el cielo quedará esta nueva naturaleza que será sin pecado. But be careful. Pero tenga cuidado, Don't use these verses no utilice estos versículos as an excuse for sin. para una excusa para pecar. Well, I mean, it's paid for. Bueno, ya está pagado. I have a problem with that. Yo tengo un problema con eso. If a person truly feels that way, Si una persona realmente se siente esto de esta manera, if the suffering of Christ means so little to them, si el sufrimiento de Cristo significa tan poco para ellos, that they can say, well, I can do whatever I want because it's paid for and I'm going to heaven. sí, porque yo puedo decir, yo puedo hacer lo que quiero porque ya ha sido pagado y yo voy para el cielo. I really question how much the Holy Spirit worked in their heart. Yo realmente me cuestiono cuánto ha trabajado el Espíritu Santo en sus corazones. To me, that's a lot of religious people. Eso para mí es mucha gente I religiosa. don't believe that's the regenerated. Yo no creo que esos sean los regenerados. If you're saved, Si usted es salvo, you have the Holy Spirit living in you. usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. And you're not going to want to take advantage of Christ. Usted no quiere tomar ventaja de Cristo So, o aprovecharse. this passage or these verses Este pasaje o estos versículos should be seen as an encouragement deben ser vistos como algo que dé ánimo, that God is faithful. que Dios es fiel. Don't you see that right there in verse 9? He clearly said it. ¿No ven eso en el versículo 9? Él claramente lo dice, fiel es Dios. Amen. Amén, amén. Even though we may fail. Aunque nosotros fallemos. Ujú. Yeah, we're going to have to look at all the problems that were in that church. Sí, vamos a tener que ver todos los problemas que había en esa iglesia. But isn't it a blessing Pero no es una bendición to be reminded first ser recordados primero that we're called of God, que somos llamados de Dios, that we're already made saints by God, que ya somos hechos santos por Dios, that we've experienced the grace of God, que ya hemos experimentado la gracia de that Dios, we have a testimony of the power of the gospel that changed our lives. que somos testimonio del poder del evangelio que ha cambiado nuestras vidas, That we're members of the family, que somos miembros de la familia, and we have the privilege of knowing and experiencing God que tenemos el privilegio de conocer y experimentar a Dios and serving Him y servirle a Él with gifts, knowledge, and ability con dones, conocimiento y habilidades that He gives us. que Él nos da. Amén. I hope you want to draw closer to Christ. Yo espero que usted quiera acercarse a Cristo. The closer you get to Him, Lo más cercano que usted vaya a Él, the more closer you want to be. más cerca usted quiere estar de Él. Amen.